31 familias lo miraron a los ojos. 31 familias se fueron sin él. No porque fuera peligroso, no porque estuviera enfermo, sino porque no era lo que ellos esperaban ver. Lo que esas 31 familias no sabían, y que ningún experto del refugio tampoco supo ver, es que ese caballo estaba a punto de hacer algo que ningún profesional, ningún método certificado, ningún protocolo de miles de pesos había podido lograr en 4 años. Después de revisar más de 60 casos documentados de caballos rechazados en refugios de México y América Latina, lo que ocurrió en el refugio Tierra Adentro de Jalisco en octubre de 2023 sigue sin tener una explicación que la ciencia pueda dar en una sola línea. Si eres de los que cree que un caballo es solo un animal, este documental va a incomodarte. Y si eres de los que ya sabe que los caballos sienten, recuerdan y eligen, lo que estás a punto de ver te va a romper el corazón primero y reconstruirlo después. Lo que estaba en juego esa tarde de octubre no era solo la vida de un caballo, era la última oportunidad de un niño de 9 años que el mundo médico ya había dado por imposible. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas conocer a Canelo. Necesitas saber de dónde vino, qué perdió y cuántas veces el ser humano le dio la espalda. Porque sin eso, no puedes entender por qué lo que hizo fue tan extraordinario. Si esta historia ya te está moviendo algo por dentro, suscríbete a Susurro del Rancho. Aquí contamos las historias que los caballos no pueden contar solos. El botón está abajo, no te cuesta nada, y a ellos les cambia todo. Canelo nació en un rancho pequeño, en los límites de Jalisco y Michoacán, en el tipo de tierra que en México se trabaja con las manos y con los animales, no con máquinas. Su dueño se llamaba Don Fortino, 72 años. Sin hijos, sin tierras propias, con un pedazo rentado donde sembraba maíz y frijol, y con un caballo bayo al que había criado desde que era un potrillo de 3 meses. Don Fortino no era un hombre de muchas palabras. En el rancho lo conocían como alguien que hablaba poco con las personas y mucho con sus animales. Los vecinos que lo veían pasar decían que conversaba con Canelo como si el caballo pudiera contestarle. Y quizás, a su manera, lo hacía. Porque Don Fortino le contaba cosas. Le contaba cuando la cosecha iba mal. Le contaba cuando el dolor de rodillas no lo dejaba dormir. Le contaba, en voz muy baja, que no tenía a nadie más en el mundo que lo escuchara sin juzgarlo. Tenía una costumbre que nunca rompió en 11 años. Antes de soltar a Canelo al corral, al final de cada jornada, le ponía la mano abierta sobre el hocico y se quedaba ahí, quieto, 30 segundos, sin decir nada. Solo la mano sobre el hocico y la respiración de los dos sincronizándose despacio. Los vecinos que alguna vez lo presenciaron decían que no sabían bien por qué, pero que esa imagen los ponía tristes y tranquilos al mismo tiempo. Canelo aprendió esa rutina desde los primeros meses y la esperaba. Cada tarde, cuando Don Fortino aflojaba las riendas cerca del corral, Canelo ya acercaba el hocico antes de que la mano llegara. Durante 11 años, Don Fortino y Canelo hicieron lo mismo todos los días. Salían juntos antes de que amaneciera, recorrían los mismos surcos, volvían juntos cuando el sol ya pegaba de lado. Era una vida sin lujos, sin reconocimientos, sin público, pero era una vida completa. Canelo no era un caballo de raza, no tenía el cuello arqueado de un andaluz, ni las patas largas de un pura sangre. Era un mestizo bayo, de constitución mediana, con una mancha oscura sobre el ojo derecho que a Don Fortino
le recordaba una nube de temporal. Lo que Canelo sí tenía, y esto es importante, era una memoria extraordinaria. Recordaba caminos que había recorrido una sola vez. Reconocía el sonido de los pasos de don Fortino entre el ruido de una feria, y aprendió, con el tiempo, a detenerse solo frente a la casa cada que el viejo llegaba cansado más de lo normal, como si midiera el peso de los pasos y supiera, antes de ver la cara, que ese día había sido más duro que el anterior. Había una tarde, ya en los últimos años, en que don Fortino llegó al rancho después de enterarse de que el dueño del terreno quería subir la renta más de lo que él podía pagar. Llegó callado, con esa clase de silencio que no es paz sino derrota. Se sentó en una piedra cerca del corral sin soltar las riendas, y Canelo, que ese día había estado inquieto toda la tarde, sin razón aparente, se quedó completamente quieto en cuanto don Fortino se sentó. No comió, no se movió. Solo estuvo ahí, a medio metro del hombre, hasta que don Fortino se levantó 40 minutos después. Nadie le enseñó eso a Canelo, lo supo, pero don Fortino murió un lunes de enero. Fue rápido, un infarto en el campo, solo, entre los surcos que había trabajado toda su vida, sin alcanzar a pedir ayuda. Lo encontraron al día siguiente, y cuando llegaron a recoger las cosas del rancho, encontraron a Canelo parado junto a él, inmóvil, con el hocico a centímetros de la cara del hombre, como si estuviera esperando que se levantara, como si estuviera haciendo, por última vez, y sin que nadie se lo pidiera, lo que había hecho cada tarde durante 11 años, quedarse ahí, respirando despacio, esperando que el peso de ese hombre se aligerara un poco. El hombre ya no podía aligerarse. Pero Canelo no lo sabía. O quizás sí lo sabía. Y por eso no se fue. Lo que pasó después fue lo que pasa en México cuando un campesino pobre muere sin familia directa. El rancho se cerró, las cosas se repartieron o se dejaron pudrir, y el caballo, porque nadie supo qué hacer con él, fue trasladado al refugio tierra adentro, en las afueras de Guadalajara, gracias a una llamada anónima a una asociación de protección animal. Canelo llegó al refugio un miércoles de febrero, con polvo en las patas, costillas que se marcaban más de lo que deberían, y los ojos fijos en el horizonte, hacia el sur, hacia donde quedaba el rancho, hacia donde quedaba la piedra en la que don Fortino se sentaba, hacia donde quedaba la mano que cada tarde se posaba 30 segundos sobre su hocico y luego ya no volvió. Tenía 11 años y no entendía absolutamente nada de lo que le estaba pasando. El refugio tierra adentro no era un lugar malo. Tenía voluntarios comprometidos, veterinaria propia y una política clara. Todos los animales merecían una segunda oportunidad. Lo que no podía hacer, porque ningún refugio puede, era garantizar que el ser humano que llegaba buscando un caballo eligiera con el corazón y no con los ojos. La primera familia llegó 3 semanas después de que Canelo entrara al refugio. Una pareja de Zapopan con 2 hijos adolescentes. Querían un caballo para fines de semana en su rancho de recreo. El hombre recorrió los corrales con paso rápido, como quien va a una ferretería a buscar una refacción. Pasó frente a Canelo, lo miró 2 segundos y siguió caminando. Eligieron a un alazán joven de 4 años que brillaba bajo el sol de la mañana. Canelo los vio irse. La segunda familia llegó 2 semanas después. Una señora de Tlaquepaque con su hija. Buscaban algo manso, dócil, bonito. La señora se acercó al corral de Canelo, le extendió la mano y Canelo,
que llevaba semanas sin que nadie lo tocara con cariño, se acercó. Pero la señora retiró la mano al ver la mancha sobre el ojo. «Se ve medio raro», dijo, y se fueron con una yegua, Pinta de 6 años. Canelo las vio irse. Así pasaron los meses. Las familias llegaban los sábados, generalmente. Recorrían los corrales con los voluntarios. Hacían preguntas sobre edad, raza, historial. Y cuando alguien preguntaba por Canelo, la respuesta honesta del refugio era siempre la misma. 11 años, mestizo, sin pedigrí, sin entrenamiento formal, con un periodo de adaptación largo porque venía de una pérdida traumática. Y con eso, la mayoría ya había decidido que no. La familia número 8 llegó en mayo, la número 15 en julio, la número 20 en septiembre. Cada vez que alguien elegía a otro caballo, Canelo permanecía en el mismo lugar, quieto, sin berrinche, sin agresión. Solo esa mirada fija hacia el horizonte que los voluntarios ya habían aprendido a no interpretar, porque interpretarla dolía demasiado. Pero hubo un sábado de agosto que fue distinto a todos los demás. Fue la familia número 16. Llegaron pasadas las 11 de la mañana. Un matrimonio joven, de unos 35 años, con una niña de quizás 7. La niña se llamaba Sofía y desde que entró al refugio fue directo a los corrales, sin esperar a sus padres, con esa seguridad que tienen los niños que no han aprendido todavía a tenerle miedo a los animales grandes. Sofía llegó al corral de Canelo antes que nadie. Se agarró a los barrotes con las 2 manos y lo miró fijo. Canelo, que llevaba semanas sin moverse hacia la valla, cuando llegaba gente, caminó hacia ella. Lento, sin prisa. Se acercó hasta que su hocico quedó a centímetros de las manos de la niña. Y Sofía soltó una carcajada, de esas carcajadas de niña que suenan a agua, y le dijo: «Hola, manchitas». Los voluntarios que estaban cerca se miraron entre ellos. Canelo no había hecho eso con nadie en meses. El padre de Sofía llegó 2 minutos después. Miró al caballo. Miró la edad en la ficha que tenía el voluntario. 11 años, mestizo, sin pedigrí. Y luego miró a su hija, que ya tenía la mano entre los barrotes tocando el hocico de Canelo, con toda la naturalidad del mundo. «¿Y cuánto tiempo de vida útil tiene?», preguntó el padre. El voluntario explicó que los caballos mestizos bien cuidados podían vivir hasta los 25 o 30 años, que Canelo estaba sano, que tenía mucho por delante. El padre asintió despacio. Miró otra vez la ficha. Luego miró hacia el otro lado del refugio, donde había un 1/4 de milla de 6 años, vallo claro, con crin plateada, que brillaba como si lo hubieran pulido esa mañana. «¿Ese de allá, cómo se llama?», preguntó. Y así fue como Sofía tuvo que soltar los barrotes del corral de Canelo y seguir a sus padres hacia el otro lado del refugio. Canelo la vio irse. Y esa vez, solo esa vez, porque los voluntarios lo vieron, Canelo apoyó el hocico contra la valla de madera y se quedó así, con los ojos cerrados, durante un tiempo que nadie supo medir bien. Para el mes de octubre, 14 meses después de su llegada, Canelo había sido rechazado por 31 familias. No porque hubiera hecho nada malo, no porque fuera difícil de manejar, sino porque en un sistema donde se elige por apariencia, un caballo mestizo, viejo y sin historia comercial, no compite con nada. Y fue en ese mes de octubre cuando la dirección del refugio se reunió para hablar de lo que nadie quería hablar. El refugio tenía capacidad limitada. Llevaban meses con lista de espera. Y Canelo ocupaba un lugar que, según el protocolo,
Debía liberarse si en 16 meses no había sido adoptado. Le quedaban 7 días. Para entender lo que está a punto de ocurrir, necesitas conocer a Mateo. Mateo tenía 9 años cuando llegó al refugio tierra adentro, pero no llegó buscando un caballo. Llegó porque su madre, Lucía, había agotado todas las opciones que el sistema médico le había dado en 4 años. Mateo fue diagnosticado con autismo severo a los 3 años. No hablaba, no toleraba el contacto físico, ni el de su madre, ni el de su padre, ni el de su hermana menor, que había aprendido a quererlo desde lejos porque no había otra manera. En 4 años, Lucía había llevado a Mateo con 2 psiquiatras infantiles, una neuróloga, 3 terapeutas de lenguaje y 2 especialistas en integración sensorial. Todos trabajaron con él, todos avanzaron algo, pero ninguno había logrado que Mateo tolerara que un ser vivo lo tocara sin que él entrara en crisis. Lucía no era una madre que se rendía, era una madre que había aprendido a redefinir lo que significa no rendirse. Cada lunes llevaba a Mateo a terapia, cada miércoles a estimulación, cada viernes al parque, aunque Mateo pasara la hora entera mirando las hojas moverse sin mirar a nadie. Era una rutina de amor sin respuesta visible, del tipo de amor que solo los padres de ciertos niños conocen de verdad. Había noches en que Lucía se sentaba en la cocina cuando todos dormían y abría el cuaderno donde llevaba el registro de cada sesión, cada avance, cada retroceso, no para releerlo, sino para tener algo concreto entre las manos, algo que demostrara que el tiempo no estaba pasando en vano, que cada lunes, cada miércoles, cada viernes habían servido para algo aunque ese algo fuera invisible a simple vista. Una noche encontró una entrada de hacía 2 años que decía: «Hoy Mateo me tomó la mano 2 segundos antes de soltarla. 2 segundos». Los conté. Cerró el cuaderno y no lloró. Ya había aprendido a no llorar sola en la cocina, porque si lloraba sola en la cocina, no podía parar, y si no podía parar, no servía de nada para nadie al día siguiente. Fue la neuróloga quien le habló de la equinoterapia. No como solución, sino como último intento antes de ajustar medicación. A algunos niños con perfil sensorial como el de Mateo les responde el contacto con caballos, le dijo. No siempre, pero vale la pena intentarlo. El programa de equinoterapia del refugio Tierra Adentro llevaba 3 años operando. Tenía 3 caballos certificados para terapia: Palomo, Estrella y Rayo. Caballos mansos, entrenados específicamente para trabajar con niños con necesidades especiales. La terapeuta a cargo, una especialista con 15 años de experiencia llamada Carmen, los conocía perfectamente. Sabía exactamente cuánto peso aguantaban, cómo reaccionaban ante sonidos bruscos, cuál era la distancia mínima que necesitaban los niños más sensibles para no entrar en pánico. Mateo llegó un martes de octubre. Primera sesión con Palomo. Carmen lo preparó con cuidado. Acercamiento gradual, sin forzar contacto, solo presencia. Mateo permaneció a 2 metros del caballo durante 40 minutos, mirando hacia otro lado. No hubo contacto, no hubo crisis. Eso ya era algo. Segunda sesión, 1 semana después, con Estrella, misma dinámica. Esta vez Mateo se acercó 1 metro más. Pero cuando Estrella movió la cabeza de manera inesperada, Mateo se tapó los oídos y se agachó en el suelo. La sesión terminó ahí. Tercera sesión. Rayo. Mateo llegó más tranquilo. Se acercó. Extendió la mano hacia el flanco del caballo, pero antes de tocarlo, se detuvo y se alejó. Carmen llevaba 15 años en esto.
Sabía leer cuándo un niño estaba procesando y cuándo había llegado a su límite. Mateo no había llegado a su límite, pero tampoco había cruzado el umbral. Y no había señales claras de que fuera a cruzarlo con Palomo, Estrella o Rayo. Fue entonces cuando Carmen se quedó pensando, y cometió el error que, sin saberlo, iba a cambiarlo todo. Le preguntó a uno de los voluntarios si había algún otro caballo en el refugio que no estuviera en el programa. El voluntario dudó un momento. «Hay uno», dijo, «pero ese no puede ser. Ese es el que va a salir la semana que entra». Carmen preguntó cuál era. El voluntario señaló hacia el fondo del refugio, donde había un corral alejado del área de terapia. El vallo, Canelo, pero no es para terapia. Nunca fue entrenado para eso. Carmen asintió y no dijo nada más, pero no olvidó el nombre. Canelo llevaba 7 días sabiendo que algo había cambiado, no porque alguien se lo dijera. Los caballos no funcionan con palabras, pero sí con energía, con rutinas, con la temperatura emocional de las personas que los rodean. Y en esos últimos 7 días, los voluntarios que se acercaban a su corral lo hacían diferente, con más cuidado, con esa mezcla de cariño y culpa que tienen los humanos cuando saben que están a punto de hacer algo que no quieren hacer. Canelo lo sentía. Y respondía a eso con lo único que sabía hacer cuando el mundo le resultaba incomprensible: quedarse quieto, mirar hacia el sur, esperar. La directora del refugio se llamaba Patricia, 44 años, veterinaria de formación, 11 años al frente de Tierra Adentro. Patricia había tomado esta decisión antes, no muchas veces, pero las suficientes como para saber que no se volvía más fácil. Cada animal que no encontraba lugar en el mundo era un fracaso del sistema, no del animal. Pero el sistema existía, y había que operar dentro de él. El documento estaba firmado, la fecha estaba marcada, el lunes siguiente. Lo que Patricia no sabía, lo que nadie en el refugio sabía todavía, era lo que estaba ocurriendo a 4 corrales de distancia, en el área de terapia, donde Carmen había pasado la noche anterior revisando en su cuaderno las notas de las 3 sesiones de Mateo. Carmen había notado algo en las 3 sesiones que no había querido decir en voz alta porque no tenía explicación clínica. Cada vez que Mateo se acercaba a los caballos certificados, Palomo, Estrella, Rayo, su cuerpo hacía algo muy específico. Se tensaba primero, luego se relajaba parcialmente, pero nunca llegaba a relajarse del todo, como si algo en esos caballos lo mantuviera alerta. Palomo, Estrella y Rayo eran caballos perfectos para terapia. Entrenados para transmitir calma, para no hacer movimientos bruscos, para ser predecibles. Esa era su gran virtud. Pero Carmen se preguntó, mientras revisaba sus notas, si para un niño como Mateo, que vivía en un mundo de estímulos que no podía controlar, la perfección de esos caballos no era precisamente el problema. Si quizás Mateo necesitaba algo distinto, algo que no fuera un espejo de lo que los adultos esperaban que fuera. Carmen no era una mujer impulsiva. Tenía protocolo, tenía metodología, tenía años de formación. Pero esa noche, mientras leía el nombre de Canelo en su cuaderno, tomó una decisión que técnicamente estaba fuera de su protocolo. Llamó a Patricia. La conversación duró 12 minutos. Patricia dijo que no 4 veces. Carmen esperó cada no con paciencia y volvió a argumentar, no con emoción, sino con observación clínica. Solo una sesión, dijo al final. Si no pasa nada, cerramos el tema y seguimos con el proceso. Patricia guardó silencio 20 segundos.
Una sesión, dijo. Y Canelo no entra al área de terapia. Mateo se acerca a su corral y lo observamos desde fuera. La sesión quedó programada para el jueves. Canelo tenía 4 días. El jueves amaneció nublado en Guadalajara. Ese tipo de cielo gris que en Jalisco no significa tristeza, sino que el temporal todavía no decide si quedarse o irse. Canelo estaba de pie en su corral cuando llegaron los primeros voluntarios. Había comido poco esa mañana, como llevaba haciendo toda la semana, pero estaba alerta. Tenía las orejas paradas hacia el este, donde estaba la entrada del refugio, como si estuviera esperando algo que aún no sabía nombrar. Lucía llegó con Mateo a las 10 de la mañana. Mateo traía sus audífonos puestos. Los usaba siempre en lugares nuevos para filtrar el ruido, y miraba el suelo mientras caminaba. No por tristeza, era su manera de procesar el espacio antes de levantar la vista. Carmen los recibió en la entrada. Le explicó a Lucía, en voz baja, que esa sesión iba a ser diferente, que no iban al área de terapia, que iban a caminar hacia la parte trasera del refugio, donde había un caballo que no era parte del programa y que simplemente iban a ver qué pasaba, sin expectativas, sin objetivos clínicos, solo observación. Lucía asintió. Llevaba 4 años aprendiendo a no tener expectativas y de todas formas tenerlas. Era la contradicción permanente de su vida. El corral de Canelo estaba al fondo del refugio, separado de los demás por un pasillo de tierra. Cuando el grupo llegó, Carmen, Lucía, Mateo y 2 voluntarios a distancia, Canelo estaba de espaldas a ellos, mirando hacia la barda del fondo. Mateo se detuvo en seco a unos 8 metros del corral. Nadie dijo nada. Carmen había instruido a todos. Silencio absoluto. Sin llamar al caballo, sin acercar a Mateo. Dejar que el espacio existiera. Pasaron 3 minutos. 3 minutos en los que no ocurrió nada visible. Mateo seguía con los audífonos, mirando la valla del corral. Canelo seguía de espaldas. Y entonces Canelo giró la cabeza. No giró el cuerpo. Solo la cabeza. Lentamente, como hacen los caballos cuando detectan algo que no reconocen, pero que tampoco los alarma. Sus ojos se encontraron al grupo. Recorrieron a Carmen, a Lucía, a los voluntarios, y se detuvieron en Mateo. Canelo permaneció inmóvil 5 segundos, 10, 15, y entonces hizo algo que ninguno de los presentes había visto hacer antes a un caballo en ese contexto. Se giró completo, lentamente, sin prisa, y caminó hacia la valla del corral, directo hacia donde estaba Mateo. Lucía contuvo la respiración. Carmen puso la mano al frente para indicar a los voluntarios que no se movieran. Mateo seguía mirando el suelo. Canelo llegó a la valla. Sacó el hocico por entre los barrotes y se quedó ahí, a 1 metro exacto de Mateo, sin hacer ruido, sin moverse, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si llevara 11 años esperando exactamente este momento. Pasó 1 minuto entero. Fue entonces cuando Mateo levantó la vista. Los ojos de Mateo encontraron el hocico de Canelo. Carmen describió ese momento en sus notas clínicas con una frase que no suena a reporte médico. El niño y el caballo se miraron como si ya se conocieran. Mateo no se movió hacia adelante, pero tampoco se movió hacia atrás. Se quedó exactamente donde estaba, con los ojos fijos en Canelo. Y Canelo se quedó exactamente donde estaba, con el hocico entre los barrotes, respirando de manera pausada y visible. 30 segundos, 1 minuto. Lucía, que estaba a 4 metros de distancia, notó algo que nunca había visto en su hijo en 4 años. Mateo tenía los hombros abajo.
no levantados hacia las orejas como siempre que había tensión. Abajo, relajados. Fue Mateo quien dio el primer paso. Un paso pequeño, menos de 30 centímetros, pero un paso hacia adelante. Canelo no se movió. Otro paso y otro. Cuando Mateo llegó a la valla, se detuvo. Extendió la mano derecha muy despacio, con los dedos juntos, como hacen los niños cuando están seguros de querer tocar algo, pero no del todo seguros de que sea seguro. La mano de Mateo tocó el hocico de Canelo, y Canelo no se movió. Era la primera vez en 4 años que Mateo tocaba a un ser vivo sin entrar en crisis. Lucía se llevó las 2 manos a la cara. No hizo ruido. No podía hacer ruido porque si hacía ruido, el momento se rompía, y llevaba 4 años esperando este momento, y no iba a ser ella quien lo rompiera. Carmen escribía en su cuaderno con mano temblorosa. Los voluntarios, a distancia, no sabían dónde mirar. Y Canelo, el caballo que nadie quería, el que tenía 3 días antes de que el sistema decidiera que no había lugar para él en este mundo, permaneció quieto con el hocico bajo la mano de un niño de 9 años, respirando despacio, como si aquello fuera exactamente lo que había venido a hacer. La sesión duró 42 minutos en total. Mateo tocó a Canelo durante 19 de esos minutos, con la mano derecha primero, luego con las 2. Subió por el hocico hasta la frente. Tocó las orejas, que Canelo bajó ligeramente al sentir el contacto. Apoyó la palma abierta sobre la frente del caballo y se quedó ahí, quieto, durante más de 4 minutos seguidos. En algún momento de esos 4 minutos, algo que llevaba años apretado dentro de Mateo pareció aflojarse. No fue visible en su cara. No fue un llanto ni una sonrisa. Fue algo más sutil y más profundo. Su respiración se acompasó con la de Canelo, lenta, pareja, como si los dos hubieran encontrado, sin buscarlo, el mismo ritmo. Carmen lo vio, lo anotó, y supo que lo que estaba presenciando no tenía nombre todavía en ningún manual que ella hubiera leído. Cuando Carmen finalmente indicó que era momento de terminar, Mateo no protestó, pero antes de alejarse, hizo algo que dejó a todos sin habla. Se giró hacia Canelo, que seguía asomado entre los barrotes, y le dijo 2 palabras. «Gracias, caballo». Era la primera frase completa que Mateo pronunciaba en 4 años. Lucía escuchó las 2 palabras y tuvo que caminar hacia el otro lado del pasillo. Se apoyó contra la pared de adobe del refugio y se quedó ahí, de frente a la pared, con las manos sobre la boca, sacudida por algo que no era exactamente llanto y no era exactamente alivio, sino las 2 cosas juntas y varias más que no tienen nombre en ningún idioma. Carmen cerró su cuaderno. Los voluntarios no dijeron nada. Y Canelo se quedó asomado entre los barrotes, mirando hacia donde Mateo se alejaba por el pasillo de tierra, hasta que el niño dobló la esquina y desapareció de su vista. Patricia se enteró de lo que había pasado esa misma tarde. Carmen le mostró las notas. Le describió el contacto, la duración, la frase final. Patricia escuchó todo sin interrumpir. Cuando Carmen terminó, hubo un silencio de varios segundos. ¿Y el documento?, preguntó Carmen. Patricia tardó en responder. El documento puede esperar, dijo. Canelo no salió el lunes. Lo que ocurrió en las semanas siguientes no fue un milagro en el sentido en que las películas usan esa palabra. Fue algo más complicado, más lento, más real. Fue trabajo. Carmen rediseñó el protocolo de Mateo. Canelo fue incorporado al programa de manera no oficial al principio, con supervisión constante, con sesiones cortas que fueron creciendo.
La terapeuta documentó cada sesión con detalle clínico. No porque nadie se lo pidiera, sino porque sabía que lo que estaba viendo necesitaba quedar registrado. En la tercera semana, Mateo llegó al refugio corriendo. Había llegado siempre caminando despacio, mirando el suelo. Ese día, llegó corriendo hacia el pasillo que llevaba al corral de Canelo. Lucía tuvo que apurar el paso para no perderlo de vista. Era la primera vez en 4 años que su hijo corría hacia algo. En la quinta semana, Mateo dijo el nombre de su madre durante una sesión. Mamá, mira. 2 palabras dirigidas a otra persona. Lucía tuvo que salir del área de observación para no llorar frente a su hijo. En la 8ª semana, Mateo permitió que Carmen le pusiera la mano en el hombro durante 30 segundos, mientras estaba junto a Canelo. Era el primer contacto físico tolerado con un adulto que no era su madre en 4 años. Carmen presentó el caso en una conferencia regional de equinoterapia en Monterrey, en febrero del año siguiente, sin mencionar nombres, con datos clínicos anonimizados. La sala de 100 personas quedó en silencio cuando terminó de hablar. Luego vinieron las preguntas. Muchas preguntas, porque lo que había documentado no tenía precedente claro en la literatura de equinoterapia, con caballos no certificados para esa función. La pregunta que más se repitió fue la misma que todos en el refugio ya se habían hecho. ¿Por qué Canelo? ¿Por qué no Palomo, Estrella o Rayo? Carmen tomó un momento antes de responder. No porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que lo que iba a decir no cabía bien en el lenguaje de los congresos y los reportes clínicos. Pero lo dijo de todas formas. Palomo, Estrella y Rayo son caballos sin pérdida, dijo. Son caballos que nunca han perdido a nadie, que nunca han estado solos en un lugar que no entienden, rodeados de seres que los miran y siguen caminando. Canelo sí. Canelo lleva 14 meses sabiendo lo que es ser invisible, sabiendo lo que es esperar a alguien que ya no va a volver. Y creo, no puedo probarlo, pero creo que Mateo lo sintió, no con palabras, con algo anterior a las palabras, algo que los dos tenían en común y que ningún protocolo del mundo puede enseñar ni replicar. La sala tardó varios segundos en reaccionar, porque todos en esa sala habían trabajado años con caballos y con niños, y todos sabían, en algún lugar que no es exactamente la razón, que lo que Carmen acababa de describir era verdad. Nadie pudo refutarlo. Canelo sigue viviendo en el refugio tierra adentro. Cada jueves a las 10 de la mañana, cuando escucha el carro de Lucía entrar al estacionamiento, ya está asomado entre los barrotes esperando, no porque alguien lo haya entrenado para eso, porque sabe. Mateo ya no llega con audífonos, ya no mira el suelo. Llega corriendo por el pasillo de tierra, directo al corral del fondo, con una manzana en la mano que su mamá le ayuda a cortar en pedazos, y con una frase que dice cada vez antes de tocar el hocico de Canelo. Hola, caballo. 2 palabras que hace 5 años ningún médico, ningún terapeuta, ningún protocolo de miles de dólares había logrado que dijera. 2 palabras que un caballo mestizo, viejo, sin pedigrí, rechazado 31 veces, consiguió en 19 minutos. Carmen presentó el caso de Canelo en una conferencia de equinoterapia en Monterrey. Cuando terminó de hablar, una terapeuta de Sonora levantó la mano y preguntó algo que todos en esa sala ya estaban pensando. ¿Cuántos caballos como Canelo hay en refugios ahora mismo que tienen esa capacidad, pero nunca van a tener la oportunidad de demostrarlo? Carmen tardó varios segundos en responder.
Porque la respuesta honesta es, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es esto. En 2023, solo en México, más de 400 caballos entraron a refugios de protección animal. De esos 400, menos del 30% fue adoptado. El resto sigue esperando. Y cada mes que pasa, las probabilidades de que alguien los elija bajan un 12%. 12% cada mes. Eso significa que un caballo que lleva 6 meses en un refugio tiene casi 60% menos posibilidades de salir vivo que el día que llegó. No porque se enfermen, no porque se vuelvan agresivos, sino porque el sistema de adopción funciona igual que funcionó con Canelo. La gente elige con los ojos, no con lo que el animal puede dar. Y lo que Canelo demostró es que hay caballos que no brillan bajo el sol de la mañana, que no tienen crin plateada ni cuello arqueado, pero que saben cosas que los caballos perfectos nunca van a saber. Saben lo que es perder, saben lo que es esperar a alguien que no va a volver, saben lo que es ser invisible en un lugar lleno de gente que te mira y sigue caminando. Y por eso, solo por eso, reconocen ese mismo dolor en otros. Mateo no necesitaba un caballo certificado. Necesitaba un caballo que supiera lo que él estaba sintiendo sin que nadie se lo explicara. Y Canelo no necesitaba una familia que lo eligiera por bonito. Necesitaba a alguien que lo necesitara de verdad. Pero hubo algo que pasó 6 meses después de ese jueves de octubre que ni Carmen, ni Lucía, ni Patricia esperaban. Y es algo que cambia por completo lo que creíamos saber sobre lo que los caballos pueden hacer. Mateo ya llevaba medio año yendo al refugio cada semana. Las sesiones ya eran rutina. Canelo ya lo reconocía desde que el carro entraba. Todo estaba funcionando exactamente como se suponía que debía funcionar. Hasta que un jueves Mateo no llegó. Lucía llamó a Carmen esa mañana para avisar que Mateo había amanecido con fiebre. Nada grave, solo un resfriado, pero no iba a poder ir esa semana. Carmen le dijo que no se preocupara, que recuperara al niño y que la siguiente semana se veían. Colgó el teléfono y no pensó más en eso. Pero una de las voluntarias, sí. Esa voluntaria se llama Andrea, 23 años, estudiante de veterinaria. Estaba limpiando los corrales esa mañana cuando notó algo que nunca había visto antes. Canelo estaba parado junto a la valla del frente de su corral, completamente inmóvil, mirando hacia la entrada del refugio. Eran las 10:15 de la mañana, la hora exacta en que Mateo siempre llegaba. Andrea pensó que era coincidencia. Siguió trabajando. 20 minutos después volvió a pasar frente al corral de Canelo. Canelo seguía en la misma posición, sin moverse, mirando la entrada. Andrea le tomó una foto y se la mandó a Carmen por WhatsApp con un mensaje. ¿Es normal esto? Carmen abrió la foto y sintió algo que no supo nombrar en ese momento. Le contestó, voy para allá. Cuando Carmen llegó al refugio, 40 minutos después, Canelo seguía parado en el mismo lugar, orejas hacia adelante, ojos fijos en la entrada, como si estuviera esperando algo que sabía que debía llegar, pero que no estaba llegando. Carmen se acercó al corral despacio. Le habló. Canelo giró la cabeza un segundo hacia ella, y luego volvió a mirar hacia la entrada. No comió ese día. No se movió del frente del corral hasta las 4 de la tarde. Carmen documentó todo en su cuaderno clínico, pero no con lenguaje técnico. Escribió una sola línea. Canelo sabía que era jueves, y sabía que Mateo no vino. La semana siguiente, Mateo regresó.
Cuando el carro de Lucía entró al estacionamiento, Canelo ya estaba asomado entre los barrotes, como siempre. Pero cuando Mateo llegó corriendo por el pasillo y puso la mano sobre su hocico, Canelo hizo algo que nunca había hecho antes. Cerró los ojos y dejó escapar un resoplido largo, lento, como si algo que había estado sosteniendo durante 7 días finalmente pudiera soltarse. Lucía lo vio, Carmen lo vio, Andrea lo vio, y las tres supieron, sin decirse nada, que lo que acababan de presenciar no tenía explicación en ningún manual de comportamiento animal que hubieran leído. Porque lo que vieron no fue un caballo respondiendo a estímulo. Fue un caballo que había extrañado a alguien, y eso cambia todo. Hay 142 caballos esperando adopción en refugios de Jalisco ahora mismo, 47 en Guanajuato, 31 en Querétaro, 19 en Michoacán. No sabemos cuántos de ellos tienen lo que Canelo tiene, pero después de lo que viste aquí, la pregunta ya no es si los caballos pueden sentir. La pregunta es, ¿cuántos Mateos hay ahí afuera que están esperando encontrar a su Canelo? ¿Y cuántos Canelos van a morir esperando sin que nadie les dé la oportunidad? Si conoces a alguien que trabaje en un refugio equino, o si conoces a alguien buscando un caballo para terapia, para compañía, o simplemente para darle una segunda oportunidad, comparte este video. No lo compartas porque sea emotivo. Compártelo porque puede ser la diferencia entre que un caballo como Canelo encuentre a su Mateo, o que se quede esperando hasta que se le acabe el tiempo. A veces, lo único que le falta a un Canelo es que alguien cuente su historia. Y ahora, tú conoces una.